Te invitamos a que juntos revisemos la contestación de Dios a la oración intercesora de Daniel, donde les revela eventos futuros. Hoy estamos viendo cómo Dios le respondió a Daniel esa oración, enviando al ángel Gabriel antes de que terminara la misma. Y la hora que lo hizo fue aproximadamente como a las 3 de la tarde. Gabriel vino para darle sabiduría y entendimiento a Daniel. Y va a recibir información sobre el plan de Dios para el futuro del pueblo judío y que también afectaría al mundo entero. Algunas veces Dios contesta las oraciones antes de que oremos, según se nos dice en Isaías 65, los versículos del 23 al 24. Otras veces su respuesta es tardía, pero siempre hay un propósito. En el versículo 23 vemos cómo se nos dice que Daniel era un amado de Dios. Y al igual que Daniel, esto también pasaba con Juan, que fueron conocidos por su relación de amor con Dios, al igual que por sus sorprendentes mensajes proféticos. Dios le reveló a Daniel una visión general de su plan para el pueblo judío. En el versículo 24 nos señala: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando nos está hablando de estas 70 semanas, nos señalan que son determinadas para los judíos y para Jerusalén. Y hay un acuerdo entre los expertos que las 70 semanas se refieren a 70 conjuntos de 7 años o semanas de años. Se le ha llamado a estas 70 semanas el calendario de Dios para Israel, ya que no se enfoca en los gentiles o en la iglesia actual. En esas 70 semanas se cumple para terminar la prevaricación, que es hacer caso omiso a la palabra de Dios, ya sea por terquedad, soberbia o conveniencia. También termina la iniquidad, que es la conducta repetitiva del pecado y es una ofensa a Dios. Otra cosa que finaliza es que pone fin al pecado, que es sellar o contener los pecados. La iniquidad debe ser reconciliada a la justicia y santidad de Dios. Esta tarea de pagar la deuda fue realizada por el Mesías en la cruz. Y para traer justicia perdurable significa un nuevo orden de la sociedad traído por el Mesías. Cuando se refiere a sellar la visión y la profecía, nos está hablando tanto del fin como el cumplimiento de la profecía, incluyendo el final de la historia humana y culminando con el reino del Hijo de Dios. Ungir al Santo de los Santos se refiere a un lugar y no a una persona, el cual será bendecido. Esta cronología se desarrolla en 2 segmentos diferentes, siendo el primero el decreto para reconstruir Jerusalén, a lo cual hubo oposición y se nos lo describe en Esdras 4, del 4 al 5, y el decreto de Ataljerjes, dándole permiso a Esdras para reconstruir la ciudad. Posteriormente se hace otro decreto por Ataljerjes que le da a Nehemías el permiso de reconstruir la ciudad y las murallas, que se describen en Nehemías 2, del 1 al 8. En el versículo 25 nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Gabriel le revela a Daniel el punto de partida para las 70 semanas de la profecía. Las 7 semanas se dividen en 3 partes. Las 7 semanas son 49 años hasta que la ciudad y las murallas sean reconstruidas. También nos menciona 69 semanas, que son 7 más 62, que equivalen a 483 años desde el decreto hasta la aparición del Mesías príncipe. Algunos expertos opinan que los 483 años fueron completados con el bautismo de Jesús y otros que se completó en la entrada triunfal de Jesús. Y va a haber una última semana para completar las profecías. En el versículo 25 que nos menciona el Mesías príncipe, no se refiere a tal como un rey, porque el Mesías príncipe significaba un fuerte y poderoso gobernante en hebreo. Y tenemos que un rey gentil que fue Artajerjes hizo un decreto y 483 años después, hacia el día, Jesús se presentó a sí mismo como el Mesías, como el príncipe de Israel, cuando hizo la entrada triunfal. Dice el versículo 25, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de la muerte del Mesías, ocurriría la destrucción de Jerusalén. Esto se cumplió cuando los romanos, dirigidos por Tito, arrasaron la ciudad en el año 70 después de Cristo, como Jesús había profetizado en Mateos 23-27 y Lucas 21 del 5 al 38. La séptima semana de Daniel es el periodo de 7 años de tribulación futura después del rapto de la iglesia. El versículo 27 lee como sigue. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tenemos aquí que en el versículo 27 se apunta hacia el momento en que el anticristo hará tal pacto para gobernar el sistema mundial y conducirá a la humanidad a la rebelión contra Dios. Con este pacto, Israel abrazará al anticristo como un Mesías político. Y Jesús predijo esto en Juan 5:43, cuando dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. A mitad de ese tiempo, que son los 7 años, y serían entonces 3 años y medio, se romperá el pacto por parte del anticristo con Israel y pondrá fin a la adoración de Dios en el templo reconstruido. Las acciones del anticristo provocan la profanación del templo,
ya que Él mismo se erige como un Dios hasta que Cristo lo derrota al final de la tribulación, que se nos va a describir en Daniel 11, versículos 36 a Daniel 12, versículo 1, y que también se nos menciona en Apocalipsis 19, del 11 al 20. Aunque Daniel no pudo ver la era de la iglesia, sabemos que el Evangelio llegó a los judíos y los gentiles para que pudieran ser hijos de Dios, y hoy seguimos proclamando esa verdad. Cuando analizamos estos versículos del 20 al 27, vemos que se nos menciona muchas fechas y muchos números en que se van a llevar a cabo esta profecía. Pero tenemos que tener claro que es importante ver cómo Dios le responde esta oración a Daniel. Y es importante señalar que aunque el pecado había separado al pueblo de Israel de Dios, hay una esperanza, y que esa esperanza está en Jesús, que dio su vida y que es el príncipe Mesías que nos está hablando en la profecía Daniel. Al igual que el pueblo judío, nosotros somos perdonados por el sacrificio de Jesús y tenemos acceso a la vida eterna. Y por eso es que podemos orar y podemos tener acceso a Dios a través de Jesús. Como respuesta a la oración de Daniel, Dios revela su plan de salvación a largo plazo. La ciudad será reconstruida, Jesús vendrá y el santuario será reconstruido. Este plan de salvación está disponible para nosotros, ya que el Mesías vino, y contamos con Jesús, que intercede por nosotros en el cielo celestial. Y no solamente contamos con Jesús, sino que también tenemos el Espíritu Santo, que también intercede por nosotros. Es importante señalar que Dios siempre está disponible y que escucha nuestras oraciones de intercesión y que está pendiente a nuestras peticiones. Y que nuestra exhortación en la mañana de hoy es que continúes acercándote a Dios, sobre todo revisando su palabra y orando. Dios te cuide.